Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre ruinas y cementerios, explorando rincones malditos, señales electromagnéticas y todo tipo de lugares encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy nos falla Daniel, así que nada, lo tenemos para la próxima. Y quería comentaros que estamos retransmitiendo desde hoy en Kick también, además de en Twitch. También estamos en Kick en directo, así que todos los que estéis por allí, bienvenidos a este nuevo canal y seguiremos con más cositas. No sé si poner en Instagram. ¿Qué creéis que sería mejor? ¿Lo ponemos en Instagram o lo dejamos en Kick? ¿El directo dices? Sí. Se tiene que leer. Sí. Es que el Kick no sé nada de él, entonces... Claro. Es como Twitch, pero es otra. Pues igual sería más interesante en Instagram. Lo que pasa es que en Instagram creo que tiene límite 1 hora de directo solo. Entonces si hacemos más se cortará. Ya. Pero bueno, supongo que se podrá volver a lanzar. No sé bien cómo va, habría que probarlo un día. No sé, si quieres prueba un par de días en Kick a ver cómo funciona y luego pruebas un par de días en Instagram a ver cómo funciona y hacemos la prueba por ensayo y error. Pues sí. Sí, o sea, yo te diría también. Pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los entes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie Fenómenos Paranormales y en este caso hablaremos de el tren fantasma de San Luis, en Canadá. Mira, el Chochagua también está por aquí. Se ha suscrito con el Prime. ¿Qué tal, Chochagua? Hombre, maestro. Sí. 32 meses lleva ya, el tío. Joder. Joder, menudo fiera. En una noche helada de la pradera canadiense, donde el silencio es tan vasto como el cielo estrellado, aparece de repente un haz de luz que avanza por unas vías que ya no existen. Una locomotora sin raíles, un faro que recorre lo imposible. Bienvenidos al episodio de hoy de Refugio el Aventurero, donde viajaremos hasta el pequeño pueblo de San Luis, en Saskatchewan. Y ahí lo dejo. Para contemplar la leyenda del tren fantasma, desentrañar su historia, su ciencia y su mito. Ajusta tu linterna porque en la oscuridad de la pradera alguien o algo sigue pasando. Este es el pasado que no se detiene. Pues nada, ¿qué es el tren fantasma este? ¿De qué va el tema? Bueno, pues el fenómeno ocurre cerca de San Luis, ¿vale? En el nombre este tan raro que he dicho ahora, en Canadá, a unos 35 kilómetros del sur de Prince Albert, ¿vale? Se trata de luces que aparecen sobre o junto a un viejo trazado ferroviario abandonado. Las vías fueron retiradas en 1988. Los testigos relatan luces que avanzan o se agitan. Una luz blanca muy intensa como el faro de un tren y a veces una más pequeña, rojiza o anaranjada que se mueve cerca. Así que o son ovnis o es el tren, ¿no? ¿Qué creéis? A ver, lo que yo tengo entendido de esta historia es que estos avistamientos del tren, porque lo que parece que se ve es un haz de luz, más que un tren en sí mismo, pero por cómo se comporta y por los lugares por los que transita, se le asume que es un tren, ¿vale? Pero lo curioso de esta historia es que parece ser que estos avistamientos preceden incluso al tiempo del uso de automóviles. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha tratado de desmitificar esta historia diciendo que son los reflejos de los automóviles, los coches que inciden en la noche, con la nieve y con las cosas. Pensemos que estamos en Canadá, ¿vale? Y crean estos reflejos. Y esto es lo que la difracción de estas luces, pues son las que dan este fenómeno. Sin embargo,
el hecho de que estos avistamientos precedan incluso a la generalización del automóvil en Canadá lleva a pensar que estos fenómenos puedan no ser de este tipo, sino que tengan otro origen. Y esto es lo que alimenta un poco la leyenda, ¿no? Que sigue a día de hoy dándose. De hecho, parece ser que si tú viajas a esta población, en cualquier momento vas a poder hacerlo, vas a poder ver lo que sucede. Bueno, a ver, obviamente son muchas las teorías que van rondando a este evento y efectivamente se han hecho muchísimas investigaciones. Lo que sí que está claro es que no puede ser un tren físico. Eso es la única cosa, el único dato que podemos estar 100% seguros. Porque fue entre 1970 o algo así cuando se cerró definitivamente esta estación. De tal manera que la estación ya no existe y tampoco puede haber ningún tren. O sea, ya no hay ningún tren que circule por la vía. Creo que todavía sí que es cierto que puede estar la vía del tren antigua, ya estará en muy mal estado, pero tren como tal no puede, ya no pasa ninguna vía. De hecho, creo que lo han cortado de tal manera que es imposible. Y obviamente, pues el evento ha llamado muchísimo la atención de gente, también incluso de extranjeros, y una de las teorías que van rodando es precisamente las que ha dicho Alma. Ya sea por esa teoría o por alguna otra que iremos hablando a lo largo del capítulo, pues ha generado una gran pasión para todas las personas que viven por ahí y también para todos aquellos que son amantes de querer desentrañar, investigar este tipo de eventos. Pues sí, además, mira, ahí el origen de esto, de toda esta leyenda, ¿vale? La más popular al menos, data del año 1920, que un trabajador ferroviario habría sido decapitado tras un accidente en las vías. Su luz fantasmal sería la locomotora que lo arrolló buscando su cabeza, o el farol de su linterna que llevaba, aunque no existen muchos registros oficiales que confirmen el accidente, ¿vale? Entonces, claro, pueden haber pasado tantas cosas. Pasa que justo en ese punto ya no te sé decir. Pero si hay estudios y hay investigaciones también por ahí, por ejemplo en el 2001-2002, de dos estudiantes de secundaria, ¿vale? Que realizaron un proyecto científico para investigar el fenómeno. Encontraron que la luz podía formarse por faros de automóviles a distancia, que es lo que decía Alma, difractados por topografía local. Y sin embargo, los lugareños aseguran que el fenómeno precede la era de los automóviles, que es lo que decía Alma también. En 2024 se filmó un episodio de serie paranormal sobre el fenómeno de San Luis, con participación de estudiantes locales y colaboración de museos de la región. Vale, así que parece ser que es bastante conocido y van haciendo cositas sobre esto por allí, por la zona. Es que realmente yo voy a añadir una cosa que quizás no sea muy popular, pero todos estos fenómenos paranormales y estas historias, ¿no creéis que forma parte, en cierto modo, del folclore de un pueblo, de una cultura, hasta el punto de que podríamos llegar a considerarlos parte de su patrimonio inmaterial? Es algo que me pregunto porque todas estas historias de casas encantadas, de trenes fantasmas, de apariciones, cosas que realmente permean en un lugar muy concreto y que forman un poco parte de este folclore del pueblo, podría ser entendido también como parte de su cultura popular, como de parte de su patrimonio, ¿no? Al fin y al cabo atrae turismo. Hay mucha gente que hace turismo para ver este tipo de cosas. Atrae gente especializada. Has visto colaboraciones de museos. Es curioso, ¿no? Yo creo que es un tema interesante a tener en cuenta. Sobre todo ahora, en esta época. Anteriormente no, porque la gente se lo callaba todo, porque no querían que los tomaran por locos. Y hasta hace muy poco era así. Pero ahora como lo que prima es dar la noticia el primero y salir en Instagram y el TikTok haciendo el vídeo de turno, pues ahora sí, ahora es más fácil que quiera escuchar este tipo de historias y contarlas también. Así que de ahí que la gente cuando conoce algún tipo de sucesos de estos, pues se acerca, va y por lo tanto atrae eso, ¿no? Atrae turismo a la zona. Sí, sí. Sí, fíjate, en Inglaterra y en Escocia
todo buen castillo que se precie tiene su fantasma y su historia de fantasma. Y si el castillo en sí no tiene un fantasma, es como que le falta algo. Está dentro de la cultura popular. Es algo súper curioso. Yo creo que esto podría ser extensivo a cualquier parte. Yo creo que enriquece, ¿no? El acervo cultural de las poblaciones. No sé, me parece curioso. Sí, castillos encantados, mansiones embrujadas, luego pueblos que están malditos por algún tipo de monstruo o criatura que les acecha, pues es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que efectivamente los pueblos es más fácil que se genere este tipo de leyendas, obviamente, y claro, a ver, las leyendas deben de estar basados en algo, entonces probablemente es muy posible que hubiera algún tipo de accidente, algo relacionado con un tren, y de ahí pues fue evolucionando hasta nuestros días. Sí que es cierto que el problema de que la gente quiera comunicar tantas cosas, lo que dice Víctor, de querer ser el primero en lanzar algo en Instagram, pues lamentablemente con la tecnología que hay hoy en día, pues muchas personas, que es muy ágil, muy hábil, pues va creando filtros, va añadiendo cosas, y yo creo que esto pues es como una especie de insulto a lo que realmente sucedió, porque con esto pues hay, de la misma manera que hay técnicas que son capaces de saber si algo ha salido de ChatGPT, también hay técnicas para saber si algo está editado, si algo es real o si es mentira. Entonces, pues si una persona se ha basado en, yo qué sé, en cualquier fenómeno, ya sea este o cualquier otro, para salir o para publicar algo en Instagram, pues si al final resulta que de momento dicen, no, no, es que esto es un montaje, pues yo creo que en el fondo lo que estás haciendo es insultar a todos los lugareños de esa zona, porque algo sucedió, algo realmente sucedió con este tren. Y entonces el tema de hacer montajes falsos y que han sido editados por ti, pues yo creo que lo que haces es desmitificar ese misterio que rodea a toda esa zona. Y más con la IA que hay ahora. Este puede hacer Sí. vídeos que parecen reales incluso ya. Aún tienen cositas para detectarlos, pero cada vez son más reales, ¿eh? Cada vez es más difícil, ¿eh? Yo he visto vídeos por ahí que, madre mía, en fin. O sea, hay un Está- vídeo por ahí de un porche de una casa con un niño pequeño que se le acerca de todo. Se le acercan osos, cocodrilos, guepardos, de todo. Y siempre hay un gato que le salva. Sí, sí, Todos estos son totalmente, de sí, IA, sí, ¿eh? Y parecen de verdad. claro. es muy Sí, sí, heavy. no, lo he visto. No, pero es que es un poco aterrador porque si pueden hacer eso, pueden coger la imagen de cualquiera y montar el vídeo que quieran. Sí, sí. O sea, pueden coger tu imagen y montarte un vídeo falso incriminándote de algo o yo que sé, haciendo pasar por... Es peliagudo, ¿eh? Sí, No ha sí. llegado hasta ese punto todavía la IA, pero es que acaba de empezar, por así decirlo. Imaginad el largo recorrido que le queda, yo no sé. Al final tendrán que regular algo, porque si no, no sé. Sí. Sobre todo por Sí, cuestión sí, de la no. privacidad, del tratamiento de la propia imagen. No sé. No, eso es un tema bastante aterrador porque además resulta que, ya, otro pequeño inciso y ahora volvemos al tema que nos atañe ahora, pero ya han creado modelos que no existen. Ya han creado modelos que no existen con la inteligencia artificial y mucha gente está engorilada, apretando botones al like de seguir y de hablar con una persona, pero es que esa persona no existe. Esa persona ha sido creada a partir de la inteligencia artificial, basándose en estereotipos de lo que es una mujer joven, bella en el siglo XXI, pero es que te quedas patidifuso y completamente de piedra cuando te están diciendo que esa persona no existe, que es solamente una imagen creada de manera artificial. Entonces, los pelos de punta. Ya no una imagen, un vídeo. También. Que está hablando, moviéndose y demás. Y además también existen chats, bots de chat, que cuando tú le hablas a esa cosa irreal, te contesta. Así que la gente aún se creerá que está hablando con esa persona. Pero bueno, vamos a volver al tema. Problemas y controversias que hay con este incidente, o sea, con este misterio. ¿Vale?
no hay archivos apenas confirmados que del supuesto accidente de la decapitación esta que comentaba yo antes, que supuestamente dio origen al fenómeno. Vale, también dicen que la hipótesis científica sugiere que faros lejanos reflejados o difractados pueden generar luces. O sea, es muy difícil. Pero claro, es lo que decía antes Alma, que si esto ya estaba antes de que existieran los coches, esas luces de dónde salían, de los candiles, Claro. a kilómetros de distancia. Claro, es que es muy difícil. Si han hecho tantos estudios y están involucrados los museos y lo que has dicho antes, ¿será que tan fácil de solucionar no es? Porque es verdad que en estas zonas tan al norte sí que es cierto que hay muchos fenómenos, por ejemplo, boreales y cosas así. Pero no tiene por qué ser la zona, eso para empezar. No sé si ahí justo hay o no. En la nieve también se producen muchos fenómenos lumínicos extraños, eso es verdad, pero la gente que vive en estas zonas también sabe diferenciar este tipo de fenómenos. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo esto? No lo sé. También estará alimentado por las propias ganas que obviamente la gente tiene de que hay algo distinto, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces. Pero que se puede ver, porque la gente lo sigue viendo hoy en día. Entonces, ¿qué es eso? O dicen que lo ven. O dicen que lo ven, claro. Es como el monstruo del lago Ness. Sí. Que cada X tiempo alguien lo ve. Sí, ¿no? Yo no lo vi. Vaya por Dios. Pues nada, qué pena, Alma. Joder. Yo, fíjate tú que lo de los automóviles, a lo mejor me he equivocado, a lo mejor os he buscado en una fuente errónea, pero yo por lo que tengo entendido, este evento, todo el tema de las luces, todo el fenómeno de San Luis, que es el fenómeno que nos corresponde hablar en el día de hoy, juraría que empezó a darse en el 1920. Y yo creo que por esa fecha sí que había automóviles. Obviamente, a lo mejor puede ser que no todos se podían permitir este vehículo y que a lo mejor, pues, oye, pues no hubieran llegado a Canadá, pero esto me sorprende. En 1920 sí que había pues coches de aquella época, por supuesto, ni la mitad de buenos de los que circulan hoy en día, pero que si, salvo que vosotros tengáis algún otro dato, los automóviles, lo que vienen a ser coches antiguos, por supuesto, sí que circulaban. A ver, había coches en esa época, coches antiguos, lógicamente, pero previos a la masificación de coches que tú conoces ahora. Digamos que los coches que había, los primigenios, por así decirlo, que eran estos coches incluso con, ¿sabéis a cuáles me refiero? No sé el nombre específico, pero estos que iban con ruedas súper grandes, esos fueron los primeros, ¿vale? Luego evolucionan un poco de esos los tenía muy poca gente. Sí, esos están desde incluso antes, pero los tenía muy poca gente y pensad que es Canadá, yo no sé muy bien, pero yo imagino que para el 1920 Canadá, si tenía coches, automóviles en sí, eran pocos y de gente pues muy pudiente o que se lo podía permitir. Yo creo que eran los Ford, ¿no? Pero la masificación de los Ford que se dio después es posterior a 1920, que yo sepa. Creo que fue en el 5, 1905, que llegó allí a Canadá. He visto en algún sitio. No lo sé, no lo sé. Podría ser. Bueno, igualmente, aunque empezara la masificación 15 años antes, Claro, la gente no compraba tantos coches. aunque empezara justo ahí, la distribución podía ser más lenta. Y yo no sé la zona esta de San Luis cómo sería. A lo mejor es una zona muy apartada, que no tiene tanto como una gran ciudad. No lo sé, ¿eh? Estoy hablando por hablar. Pero yo creo que si había coches, por supuesto, por el tiempo que hay, había coches, pero no sería ni mucho menos como ahora, que pudiese dar lugar a un fenómeno mantenido en el tiempo y que pudiese repetirse una y otra vez de esa manera. Además, pensad que los coches antiguos no eran como ahora, con esos faros, con esas luces, eran muy diferentes, tecnología muy diferente. Entonces, no lo sé, tampoco sé en qué momento comenzaron los avistamientos per se, a lo mejor esos avistamientos son previos a 1900 y hay historias locales que los ven desde antes, incluso antes del 1900, que es cuando ya se generalizan estas historias, por ejemplo, del maquinista decapitado y demás. No lo sé. A Puede ver, ser. Es que sí que
Si, No, continúa tú. si el fenómeno fuese por los coches, cada vez se hubiese presentado más ese fenómeno. ¿Verdad? Y hubiese sido pues diario al final. Y la Entiendo. gente, claro, y la gente ya lo hubiese descartado. De cada vez que pasa un coche se ve, pues ya está. Entonces, yo creo que si ya no lo han descartado hoy en día por eso, no creo que sea por eso. Mm. A no ser que el tipo de luces que llevaran antiguamente sean diferentes a las de ahora y por eso no sale el fenómeno. Eso ya no lo sé. Pero Se vamos, supone que es raro. que hoy en día continúa, ¿no? Es lo que entendemos. Sí, claro, por eso digo que si han hecho estudios y han hecho cosas últimamente, mira, en 2024 fue lo del museo. Entonces entiendo que ha ido pasando, aunque no sea muy a menudo, ha ido Mm. pasando durante estos años. ¿Hay algún vídeo? ¿Habéis encontrado algún vídeo? Vídeos no. No. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que es lo que hemos dicho al principio. Como no ha habido realmente una investigación oficial per se, sino que solamente tenemos datos de un lado y también perdidos de otro, y luego el tema de la investigación de estos estudiantes de secundaria, pues tampoco hay algo realmente claro. Y yo creo que estos estudiantes, que también, ole, me quito el sombrero por ellos, porque ponerse a investigar algo en una situación donde posiblemente te pueda suceder algo, ya sea pues que alguien te atraque imagínate, cualquier despistado por ahí ya conduciendo te atropelle por una zona extremadamente peligrosa, pues yo creo que estos estudiantes yo creo que fueron un poco a ver porque no creían el mito e iban a corroborar a ver si les pasaba algo. El resultado, pues no te sabría decir. A lo mejor les sucedió algo, pero vete a saber. A lo mejor les sucedió algo, pero no lo suficientemente para asustarse. O simplemente, a lo mejor fueron ahí a emborracharse y resulta que, por lo que fuera, iban borrachos perdidos y creyeron ver algo. Esto es algo que nunca llegaremos a saber. Luego también Correos, de allí en Canadá, ha hecho una estampilla sobre el fenómeno. ¿Vale? Que lo inmortaliza como una leyenda nacional, esto ya. Que sacó sellos de, no sé si eran 9, los 9 más típicos fenómenos paranormales que tenían por ahí. Sí, sí. Y yo, qué chulo, estaba el tren, pero había otros también ahí, muy guays. Para que veáis lo que permea realmente en la cultura, sacan hasta colecciones de sellos, es que está chulo. Sí. Pero, a ver, entonces, ¿qué creéis? ¿Que es más científico? O sea, ¿es algo, algún reflejo o alguna cosa meteorológica relacionada con la zona? ¿O es más mítico? O Yo sea, creo, místico, perdón. personalmente creo que será algo natural, algún tipo de, pienso, algún tipo de fenómeno lumínico que se da pues por algo, por la incidencia de la luz del sol con, o la luz de la luna con, yo qué sé, algo así. Pienso que será eso. Pero yo quién soy para decir nada. Ni siquiera lo he visto. O sea, si lo hubiera visto en persona o en algún vídeo, en qué tipo de luz es, cómo se mueve, podría decir un poco más. Pero todo lo que sé son los testimonios de la gente que dice que es pues como un haz de luz que sube y baja. No sé, no me hago la idea de cómo puede ser, claro. Entonces es aventurarse demasiado. Así que tendré que decir que yo creo que es algo natural. Yo estoy de acuerdo con Alma. A ver, sí que es cierto que hay muchos testimonios diciendo de que han visto luces. Algunos incluso afirman haber oído el tren pasar, o de alguna serie de sirena que se iba acercando. Pero lo más raro que he escuchado es que de repente veían la luz y que cuando trataban de acercarse, la luz se alejaba. Entonces, yo creo que al final debe de producirse por algún tipo de fenómeno. Por todo el tema que hemos estado hablando. Se produce algo, la luz debe de surgir en algún momento dado, debido a la refracción que hay, pues ya sea por la niebla o por lo que hay en el aire, pues como que se refleja aún más y tiene mayor intensidad y al final se produce este fenómeno que estamos hablando. Al final sí que es cierto que los testimonios no
no son tampoco los más precisos, y eso te incita a afirmar se ha producido, que hay un fenómeno natural detrás de todo esto. Pero, claro, es lo de siempre. Cuando siempre tratamos de buscar una explicación racional a todo aquello que no entendemos. Y la mente humana funciona así, pero podía haber sucedido algo. Y yo creo que por la zona a mí lo del tema me vais a perdonar, pero lo del tema del pobre señor que iba caminando y que de repente fue arrollado, yo creo que, a ver, los accidentes pasan. Pero yo soy más partícipe de la otra historia que no sé si hemos llegado a mencionar, que hubo un accidente, que el tren no sé si se chocó contra otro, que estaba parado, o que simplemente descarriló. Y yo creo que es una de estas dos explicaciones, que de repente, pues por lo que fuera, no hubo una buena comunicación. Al final, pues uno arrolló al otro, el otro a lo mejor iba a demasiada velocidad y simplemente descarriló y solamente había un tren. Pero hay que tener en cuenta que, pues, las épocas, los accidentes se pasan a menudo, sobre todo cuando un tren, si no se la revisa, pues es muy fácil que al final acabe descarrilando. Y tendría mucho que ver por qué al final cerraron esa estación. Porque a lo mejor la zona era bastante mala, los raíles pues a lo mejor ahí no estaban bien edificados, la rueda no enganchaba bien, y dijeron, por aquí se corta la vía y se acabó, y que circula por una zona mejor aún y más estable. Entonces también podríamos decir, por lo que tú has dicho, que podría deberse al fenómeno de los orbes. Y que sean orbes, simplemente, que a veces Pues- solo es uno blanco y otra vez es uno blanco con uno naranja pequeñito y ya está. Y entonces sería un fenómeno igual, pero ya estaríamos hablando de otras cosas más conocidas, entre comillas. Pero serían muchos orbes, ¿no? Porque para verse así como en movimiento, porque la gracia de este fenómeno lumínico es que se ve en movimiento. Sí. Entonces el orbe, sí, los orbes se mueven, pero suelen ir flotando poquito a poco, al menos los que yo he visto. Los que he visto en vídeos, ¿eh? Tampoco es que yo vea orbes por aquí, pero los que he visto van como flotando lentito y no son muy grandes, aunque hay distintos tamaños. No sé, pudiera ser. No se ¿Quién sabe. sabe? Sí. De todas maneras, hay varias historias de trenes fantasmas a lo largo del planeta y en Estados Unidos también, ¿eh? Entonces, quiero decir, y yo lo que me he fijado es que muchas de estas historias de trenes fantasmas suelen estar ligadas con el paso entre la vida y la muerte. Es decir, por ejemplo, hay un tren en México, no sé si lo habéis ojeado un poco, que parece ser que pasa cerca de un panteón, que se ve en la Noche de los Muertos, que por cierto, hoy estamos a 31 de octubre, que es el Día de Todos los Santos, hoy es Halloween, ¿vale? Tenemos este podcast justo hoy y parece ser que este tren en concreto pasa para buscar las almas de los muertos, ¿no? Entonces, si tú estás vivo, lo puedes ver, pero no puedes entrar al tren. Solo puedes entrar si estás muerto y ese tren pues te llevará al más allá. Es una de las historias. Hay varias historias así que son trenes que pasan a recoger almas o que traen almas del otro lado, Te etc. traen a ti. Sí, me traen. Sí, voy a aclarar que sí, hoy estamos grabando este episodio a día 31 de octubre, pero claro, los que nos veáis en directo, ningún problema. Los que nos escuchéis en diferido, pues claro, ya será bastante más adelante y ya habrá pasado todo esto, claro. Pero sí, sí, ha coincidido porque tampoco lo hemos hecho a propósito, lo de grabar en el día de hoy un episodio de fenómenos paranormales. Ha coincidido simplemente y ya está. Están, no sé si lo habéis oído, picando en la puerta para los niños para buscar chuches y dulces, que aquí se hace. Mira, acabo de ver Y un la orbe duda es, pasar en tu cámara. ¿pero tienes chuches o al final se van a ir desilusionados? Les Es da que, juegos ¿sabes? de mesa a ella. Es que yo antes traía chuches, pero ¿sabes qué pasó? Que dejé de hacerlo porque yo sacaba las chuches, que eran caramelos, chuches, y ningún niño quería chuches. En serio os lo digo. Decían, ¿no tienes otra cosa que no sea eso? Y yo digo, ¿qué quieres que te dé? O sea, caramelos y chuches. No sé si es que esperaban chocolatinas o dinero, no lo sé, pero no querían mis chuches.
O sea, de hecho, yo sacaba lo miraban, hacían y se iban sin nada. O sea, hola, ¿estamos locos? Bueno, entonces ya dejé de hacerlo. Joder, pues sí que eso es un evento paranormal en toda regla, porque yo me acuerdo que cuando, a ver, yo reconozco que he hecho lo de Halloween y de ir picando, y cuando veía que nos iban a dar caramelos, chuches, vamos, a mí se me llenaba la cara de una gran ilusión. Chocolatinas ya a lo mejor un poco menos, porque el chocolate se derrite, pero porque lo que realmente tocaba era eso, los dulces, que si me dan chocolate también lo aceptaba, pero me acuerdo que, no sé, debían de tocarte los chavales más raros. A lo mejor eran monstruos de verdad y si querían que les dieras plasma sanguíneo. Yo qué sé. Que vinieron varios grupos, O sea, que no fue uno solo, que es que fueron varios y ninguno quería. O sea, estamos locos. No sé, no entiendo. Es que yo me acuerdo que incluso tuve que hacer esfuerzo. Toma, llévate. Que no lo quiero aquí. Joder, Que yo no como esto. Lo he no comprado para entiendo. vosotras. A lo mejor es que el resto de vecinos le daban otra cosa, yo qué sé, juguetes o dinero, no sé, no lo sé, A no lo lo mejor sé, hacían limpieza y les daban los trastos que encontraban por casa. no lo sé, claro, yo fui con la idea de la típica fiesta de Halloween de las películas que se sacan caramelos y chuches y nadie quería mis chuches y caramelos. Así que ya no doy. Bueno, Bueno, volviendo al tema, os voy a hacer una última pregunta para no alargarlo demasiado. Vosotros si fueseis allí al lugar, ¿cómo iríais? ¿Como turistas para ver la zona o como investigadores? ¿Os gustaría investigar a ver qué pasa allí con el fenómeno? Pero yo iría de las dos. Si voy con tiempo, primero iría como turista para verlo todo y segundo ya con más calma para investigar, por supuesto. Las dos cosas, si puedo elegir. ¿Por qué no? a No, ver, a mí lo de investigar me encanta, pero claro, también quiero ver la ciudad y ver las cosas que puede ofrecer. Mm. obviamente, pues yo en principio iría con la idea de la segunda. Trataría de investigar y sobre todo por un tema de tratar de aportar algún tipo de explicación realmente oficial de lo que me ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor pasa que vas tú ese día, oye, no te sucede nada, vaya por Dios. Te vuelves desilusionado, escribes una hipótesis de pe a pa diciendo que no ha sucedido nada, que realmente es una tontería lo que han estado oyendo y de repente al día siguiente va otro tan preparado como tú o más y resulta que efectivamente a él le pasa algo mucho más potente y te hace otra hipótesis contradiciendo todo lo que tú has contado. Entonces, pues efectivamente no hay que fiarse, porque los fenómenos tú no los puedes forzar. Te pueden pasar o no. Entonces, pues obviamente iría primero con el aire de investigación, pero en el caso de iría con la idea de que si no sucede nada, pues entonces es lo que hay. Y entonces ya cambiaríamos al plan A, por así decirlo, que es el de visitar la ciudad o tratar de ver si se puede visitar la estación, en fin. Pero mi primera idea sería la de investigación. No sé tú, Víctor, ¿qué opinas? Sí, yo igual que tú. En principio iré a investigar y si veo que no, pues nada, pues sí, habrá que investigar la ciudad. A ver qué hay. Sí, sí, a eso me recuerda un poco al fantasma que vi por la carretera una vez, que no tiene nada que ver con los orbes ni con luces, pero sí, sí, la verdad es que aluciné un poquito. Ríete, Víctor, pero no sé si lo has visto realmente o lo has dicho para gastar una broma, lo del orbe, pero es que he Le pasa visto a un ella, sí. orbe de verdad. Sí, sí, he visto un orbe pasando por la esta de cámara de Alma y me he quedado diciendo, ostras. No sé si ha sido algún reflejo de alguna cámara, no sé si has movido el móvil, Alma, o a lo mejor algún... no sé, pero lo he visto. Tengo que encontrar el minuto exacto para enseñarlo porque me he quedado de piedra. Y luego, hablando de trenes, yo creo que esto lamentablemente es más fumada que otra cosa. Dicen que en el espacio Ibercaja de Madrid, por el tema de que también hay trenes, no sé qué, han pasado alguna que otra cosa. Pero esto a mí me suena que es un cuento. Yo lo siento así, pero
siento decir esto, pero creo que es alguien que se ha comido demasiado la cabeza y ha creído ver algo. Por A, por B o por Z. En el espacio hipercaja hay muchas cosas, hay exhibiciones, está la de trenes, también exhibiciones ahora deben de estar con una cosa de navideña, creo que también sigue estando la de Harry Potter y alguna que otra cosa más, pero el misterio que también han soltado de decir que también han visto luces en mitad de una niebla, no sé qué, no, por ahí no pasó. La publicidad es muy engañosa, como se suele decir, ¿no? Bueno, pues si os parece, en la quietud eterna de la pradera de Saskatchewan se escucha aún un silbido que nunca fue dado. Se ve una luz que ya no debería recorrer raíles arrancadas. Se vive una memoria que desafía el paso del tiempo. El tren fantasma de San Luis permanece como un umbral entre lo real y lo imaginado, entre lo físico y lo intangible. Y quizás ahí reside su fuerza, no en un espectro que corre sin rumbo, sino en nosotros, que aún lo esperamos linterna en mano ante la vía ausente. Porque al final los fantasmas no son los que vimos, sino los que seguimos viendo cuando apagamos la luz. Gracias por acompañarnos en esta travesía nocturna. Hasta el próximo viaje y que la curiosidad nunca se detenga. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina espacial en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos también en directo cada semana en nuestro Twitch, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego tenemos el servidor de Discord, que está el link en el chat de Twitch. Luego en Instagram podéis seguirnos como Refugio del Aventurero. Y el de Alma y el TikTok es Alma-Mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado en este fabuloso y cuidado porque hay viene.